Hola a todos, mi nombre es Enrique López Mañas, soy ingeniero de desarrollo móvil para SIX en Múnich, Alemania, y esta es mi primera charla para GDL, que versará sobre testing con Android Studio y Gradle, el nuevo sistema de build para Android. Una pequeña introducción al testing. Introducir el proceso de testing al final es un tema de productividad. El Instituto Nacional de Estándar y Tecnología de Estados Unidos estima que anualmente se producen unas pérdidas de 59,5 billones, con B, americanos de dólares, y que un tercio de esta cantidad se podría ahorrar si se aplicase un proceso de testeo correcto. En un proceso de testeo, los beneficios tienen que ser más grandes que los costes que se producen a la hora de aplicar este proceso para que tenga sentido y tenga un beneficio inmediato. Y tiene que ser algo sencillo de integrar para los desarrolladores que trabajan con un producto. Sobre Android hay una serie de estrategias de testeo que tenemos que aplicar. Android tiene una peculiaridad muy conocida por todos los desarrolladores, que es la fragmentación y la enorme cantidad de dispositivos que existen para Android. Esta infografía nos muestra un pequeño ejemplo con diferentes dispositivos de diferentes marcas, cada uno con su diferente resolución, su diferente tamaño de pantalla, etcétera. Como nos podemos imaginar, es una tarea hercúlea el cubrir todos ellos. Al final, en un proceso de testeo típico, decidiremos cubrir un tanto por ciento de mercado, idealmente cubrir los 6, 7 a 8 dispositivos más conocidos o más usados del mercado para asegurarnos que pasan nuestros test. Bueno, Android podemos definir dos tipos de test básicos. Uno de ellos serían los test unitarios, unit test. Se podrían definir como test que están escritos por programadores para programadores. Y estos tests se desarrollan utilizando la suite GUnit. En el caso de Android, solo hay soporte para GUnit 3, no 4. Esto tiene una serie de implicaciones, como por ejemplo las anotaciones que utilizaremos a la hora de definir nuestros tests, etc. Otro tipo de test serían los test funcionales. Los test funcionales comprueban que diferentes componentes, a la hora de ensamblarlos, funcionan tan bien como se esperaba. Un test funcional, típicamente, en el caso de Android, pues lanzará una actividad, verá que esta actividad puede conectar con otra pasando datos o entre ellos pueden acceder a elementos que tenemos dentro de una base de datos a través de toda la ejecución sin ningún tipo de problema. Un par de conceptos de testing para que luego nos sea más fácil entender el código. El testing está basado sobre assertions. Estas assertions o evaluaciones lo que hacen es contienen cierta lógica sobre un objetivo concreto. Aquí vemos que tenemos, por ejemplo, assert equals, not same, etc. En general, todas estas funciones de assert nos permiten comprobar que una variable tiene un valor esperado. Bueno, pues utilizando cada una de estas sintaxis podemos ver que es cierto. Esta variable es una variable booleana y en este caso vemos que es cierta, que es falsa, podemos evaluar que no es nula, etc. Otra funcionalidad muy útil para el testeo es hacer grupos de test. Tenemos estas tres anotaciones de aquí, small test, medium test y large test. Podemos categorizar cada uno de los tests que estamos desarrollando para que a la hora de ejecutarlo podemos seleccionar un diferente grupo que en base a diferentes condiciones ejecutará, de manera que podemos tener más controlado el proceso de testeo. Y existe un tipo de test bastante concreto, llamado los flaky test. Son dependientes bueno, se ejecutan una serie de veces en base a un atributo, tolerance o tolerancia, que se escribe como una notación. De manera que podemos escribir, bueno, un flaky test que tiene una tolerancia de 2, 3, 4. Esto quiere decir que este test se ejecutará 2, 3, 4 veces. Muy útil, por ejemplo, cuando estamos probando funciones similares pues bueno, viendo si el proceso de timeout es correcto, quizás nos interese probarlo un número de veces hasta ser conscientes de que funciona correctamente. Vamos a ver ahora, puesto en práctica, cómo funciona con Android Studio el proceso de testing. He creado una aplicación muy básica en la cual hay dos actividades, una actividad principal y una segunda actividad. La primera actividad contiene solo un botón en el cual al presionar se pasa a la segunda actividad, se muestra un text view con el texto started y se le pasa un intent. En este caso he pasado mi página web. Vemos que tenemos una serie de tests. Veamos, por ejemplo, el test unitario de la actividad principal. En el método setup
sencillamente nos inicializamos toda la estructura de test, creándonos nuestra actividad, a la cual, bueno, tenemos nuestra actividad de tipo main activity, con activity igual a get activity la inicializamos. Test layout inicialmente nos comprobará que la etiqueta con una assert equals, el botón es igual, contiene el texto new button, en caso de que sea distinto el test fallará. Y para comprobar que el int en que estamos lanzando contiene los datos que leemos en mi página web en concreto, pues vemos con esta línea que este texto es exactamente igual al que el int tiene que contener en su momento. Vemos que tenemos varias configuraciones, testing app y el resto de configuraciones de testing. Si seleccionamos la configuración Main Activity Unit Test y la ejecutamos, una de las peculiaridades a la hora de estar utilizando test con Android es que siempre necesitamos tener un dispositivo conectado a ADB, en este caso un emulador, también valdría un dispositivo físico. La opción del emulador se hace interesante, ya que podremos integrar esto con Jenkins o con nuestro servidor de build. Seleccionamos nuestro emulador, lanzamos los tests y veremos que ahora tenemos una nueva pantalla, una nueva vista en Android Studio en la cual se están empezando a instanciar todos los tests y empezarán a lanzarse uno después del otro. Primero subimos nuestro fichero APK a nuestra máquina virtual y poco a poco vemos cómo empiezan a lanzarse todos los tests. Genial. Bueno, pues vemos que han pasado. Podemos ver una serie de atributos para cada uno de los tests. Por ejemplo, el test en concreto que hemos lanzado, el tiempo que ha necesitado y los resultados. JUnit utiliza reflexión para ver los tests que hemos de ejecutar, es decir, intenta localizar funciones que empiezan con la preposición test y todos estos métodos serán lanzados cuando se recorre cada una de estas actividades de test. En nuestro caso tenemos una función testLayout y una función test intent trigger via onClick. Vemos que cada una de ellas ha lanzado y ha tenido una duración determinada. Podríamos probar para hacer, por ejemplo, fallar el test, que uno de los asserts fuese nulo, con lo cual esto fallaría, o cambiar cualquiera de las otras condiciones. Vamos a probar a ejecutar ahora los tests desde la consola, utilizando para ello la utilidad Gradle. Si utilizamos el comando connectedcheck --info para poder mostrar por pantalla toda la información del proceso de compilación y ejecución de los tests, veremos que todos aquellos tests que hemos estado diseñando se irán conectando a nuestro dispositivo ADB, a nuestra máquina virtual, irán lanzándose uno a uno. La utilidad que habíamos mencionado anteriormente de crear grupos de test pequeños, grupos de test medianos y grupos de test large, más grandes, ahora es cuando viene un poco a tener sentido. Desde esta utilidad podemos especificar que se lance un tipo determinado de test u otro. Podemos ver ahora aquí en la pantalla que la clase ExampleTest se ha ejecutado correctamente. Por defecto el comando sencillamente lo que hace es en la carpeta donde hemos definido nuestros tests, lanzar todos ellos y si han tenido éxito lo indicaremos mediante enseñando la palabra clave success, si no especificaremos que ha sido un error. Por defecto, cuando un error ocurre en el test, el proceso de compilación se aborta y no generamos el APK. Esto tiene utilidad como se ha mencionado anteriormente cuando tenemos un servidor de integración continua como Jenkins o Hudson. En el momento en el que un test falla, la compilación se aborta y no tiene lugar, con lo cual tenemos que corregir exactamente el problema que ha dado lugar a que los tests fallen. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. En esta diapositiva podéis ver cómo contactar conmigo a través de Google Plus, a través de Twitter. Podéis ver mi repositorio de GitHub, donde tengo este y otros proyectos de testeo, donde podéis descargaros
directamente todo el código fuente y para cualquier problema, por supuesto, podéis escribirme por Google Plus, a comentarme cualquier problema que tengáis con los ficheros Gradle, Scripts, etcétera, que estaré encantado de ayudaros. Muchas gracias.